Hola, soy el profe Andalón y de nuevo estamos en Math to Me Kids, aunque también te invito a que vayas al canal de Math to Me, donde tenemos matemáticas de nivel preparatoria y secundaria. Aquí en Kids tenemos primaria y preescolar, por eso andamos por aquí apoyando con toda esta situación de aprende en casa, en particular con el material que nos llegó el día de hoy para explicar pues temas de quinto y sexto grado de primaria, matemáticas, y el tema es convertir de fracción decimal y viceversa. Obviamente si estás en quinto grado, se supone, según el material que dejo en la descripción y es con el que me estoy apoyando, es importante empezar a explicar las partes de un número decimal. Supongamos si se tiene 0.9, pues aquí se observa que se tiene un punto decimal. Voy a poner aquí punto decimal, y a la derecha de él pues están los famosos números decimales. Vamos a indicarlo con una flecha, y cada posición de estas cifras o dígitos, tanto a la izquierda y a la derecha, tiene un nombre. Pero antes de empezar a memorizar conceptos, palabras aburridas de matemáticas, es importante dejar claro qué significa este número. Una forma muy práctica es utilizar la recta numérica, es decir, vamos a tener aquí una unidad. Entonces vamos a poner aquí del 0 al 1, no importa. Y al tener una posición a la izquierda del punto decimal, en este caso el 9, cuando sea una posición significa que a la unidad se está dividiendo en 10 partes. Entonces, bueno, ahí vamos a empezar a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Y se van a tomar 9 de ellas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí, obviamente, a partir de una referencia, se encuentra nuestro número, en este caso 0.9. Cuando se tenga un número decimal con dos cifras, por ejemplo 0.23, al tener estas dos posiciones del punto decimal, otra vez se les invita a trazar o dibujar una recta numérica. Tenemos el 0, la unidad. Como se tienen dos posiciones, se divide en 100 partes. Entonces, siempre van a ser potencias de 10. Obviamente el niño no sabe esto, pero solo hay que tener en cuenta que una posición es 10, dos posiciones son 100, y luego verán que tres posiciones serán 1000, y por lo menos ahí le paramos. Ya después sabrán que se tienen 10,000, pero bueno, vuelvo a decir, hasta 1000 creo que ya son muchos numeritos. Y obviamente pues esto se tiene que dividir en 100 partes. Ahí los veo dedicarles un buen tiempo, pero vamos a usar una escala, o vamos a, por ejemplo, brincar de 10 en 10, 10, 20, 30, y así seguimos, ¿no? 40, todo lo que quieran poner aquí hasta llegar al 100. Y obviamente 23 se encuentra entre 20 y 30. Entonces vamos aquí, saltaste 10, saltaste 20, 1, 2, 3. Por acá saltaste. Y acá más o menos se encuentra aproximadamente 0.23. Pero lo importante es que empiecen a asociar o entender que cuando tengas una posición, cada unidad de los números que se estén trabajando se divide en 10 partes y se toman pues dependiendo las cifras que se tengan. Cuando se tenga un número decimal que ocupe dos posiciones a la derecha, cada unidad se divide en 100 pedacitos y se toman pues dependiendo el número que se diga aquí. Y ya no voy a hacer ese ejemplo, pero ya se los dejo de tarea. Si tienen por ejemplo 0.123, así ahorita no importa cómo lo nombren, pues entonces cada unidad se divide en 1000 partes. Ahí imagínense 1000 rayitas, y a partir de una referencia o inicio van a contar o saltar hasta llegar, en este caso, a 123, por ejemplo. Y yo sé que por ahí existe el curioso que me va a decir, profe, ¿y cómo interpreto a un número que en la parte entera pues no tenga un 0? Entonces, vamos a proponer, no hay problema, 3.4 para que sea más sencillo. Vamos aquí a trazar una recta numérica. Vamos a partir de 0, y en la parte entera no hay que olvidar, pues ocupamos 3 enteros. Entonces, partiendo del 0, vamos a tener aquí un 1, luego por acá a la misma distancia 2, a la misma distancia 3, pero además tengo otro cachito más que no llega al siguiente entero. Entonces este numerito se va a encontrar entre 3 y 4. ¿Ok? Acá está el 4. Así que en esta parte yo sé que llevo 1, 2, 3, ahí voy.
Pero este 0.4, ¿qué significa? Que cada unidad, pero no tiene sentido dividir estas. Me lo puedo imaginar para no trabajar o ahorrarme la fatiga, pero lo puedo hacer, ¿eh? Y como en la parte decimal únicamente se tiene a una cifra, significa que cada entero se divide en 10 partes iguales. Podemos hacerlo desde el 0, pero ¿para qué cansarse? Hay que evitar la fatiga. Lo puedo imaginar nada más aquí, que ya lo hice 10, 10, 10. Y a partir del 3, yo sé que tengo aquí 10 partes, aquí sí lo hago. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí están mis 10 partecitas. Y a partir del 3 necesito recorrer 4 de ellas. Entonces aquí el azulito. 1, 2, 3, 4. Entonces me detengo hasta aquí. Y esta posición en la recta numérica representa al número 3.4. Pero obviamente un número decimal no solamente tiene una interpretación, se puede pues entender de varias formas. Por ejemplo, 3 enteros es simplemente tengo 3 objetos iguales. Bueno, aquí no me salieron igualitos, pero vamos a suponer. Y tengo otro, pero nada más un cachito de él. Entonces del cuarto tengo 3 enteros aquí. Está 1, 2, 3. Y del cuarto, si lo divido en 10 partes iguales, vamos a suponer aquí, bueno, 1, 2, no creo que se pueda así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a utilizar un poco la imaginación. No están igualitos, pero es importante que estén divididos exactamente con la misma proporción, por así, o la misma razón. Entonces, aquí voy a tomar 4. Entonces, nada más tengo 1, 2, 3, 4 de estos. Entonces, nada más realmente tengo un cachito así, por así decirlo. Si estos fueran pasteles y me dijeran llévate 3.4 pasteles de forma visual, pues tendría que llevarme algo como esto. Y creo que ya me emocioné en explicar de más qué es un número decimal, pero es muy importante entenderlo, así como más adelante entender qué es una fracción, porque pues enfocarse más a memorizar simplemente nombres de posiciones, pues no considero que sea algo matemáticamente importante. Bueno, pero hay que entendernos y hay que saber también nombrar las cosas. Vamos a suponer que tenemos 3.1416, ya sabemos interpretarlo, pero ahora ¿cómo hay que nombrarlo? En este caso, pues hay la parte entera, simplemente le vamos a llamar así, entero. Y en la parte decimal, la primera posición, como les había mencionado, implica que nada más estamos dividiendo entre 10 a un entero. Y de ahí viene el nombre de décimos. Entonces aquí ponemos décimos. Cuando tenemos dos posiciones, estamos dividiendo al entero en 100 partes. Y de ahí viene el nombre de centésimos. Si un número tiene 3 cifras decimales, pues entonces se divide a cada unidad entre 1000. De ahí viene el nombre de milésimos. Es importante tener en cuenta que también se les llama décimas, centésimas, milésimas, así que pues puede terminar en OS o AS, pues ya dependiendo cómo se quiera trabajar esta palabra. Borré la última cifra porque para estar en quinto de primaria es importante primero dominar esto y luego ya seguimos en sexto o en otros grados a memorizar los 10 milésimos y el milésimos y pues ahí podemos estar continuando, pero creo que hasta aquí es suficiente entender cómo se nombran estas posiciones decimales. Y ahora sí, pues pasando al tema de conversión de una fracción a su forma decimal y viceversa, aquí le agregué la A, me hacía falta desde hace rato. Yo considero que esto ya es más bien un tema de sexto de primaria. Y bueno, es muy largo o extenso este tema. Voy a tratar de dar las bases, no se trata de explicar todo desde cero. Y tal vez agregue un video para reforzar todo esto. Yo recomiendo siempre, pues obviamente entender que es una fracción. Una vez que se entiende, que se supone que son temas para sexto de primaria, que se dominan, simplemente pidan hacer una división. Ya deben de saber hacer divisiones. Por ejemplo, si se tiene un medio, esto se representa como 1 entre 2. Y después de realizar el procedimiento correspondiente, pues uno se da cuenta que es equivalente o igual a 0.5. Y haciendo división de otras fracciones muy representativas, por ejemplo, tenemos 1 entre 4, nos daremos cuenta que es 0.25. Si se divide 1 entre 5, nos daremos cuenta que es 0.2. Y podemos también otras muy representativas tener 1 entre 10. Nos daremos cuenta que esto es 0.1. ¿Qué pasa si se divide 1 entre 100? Nos daremos cuenta que es 0.01. Nos daremos cuenta que al dividir 1 entre 1000
pues empieza como que a repetirse un patrón aquí, donde por simple observación la cantidad de ceros que tiene el número que está en el denominador, obviamente empezando con un 1, seguido de un 0, nada más se tiene una posición decimal. Cuando se divide entre un 1 seguido de 2 ceros, se tienen 2 posiciones decimales, y cuando tenemos 3 ceros, se tienen 3 posiciones decimales. ¿Y qué pasará si tenemos un número con 4 ceros? Bueno, ahí ya los estudiantes empezarán a deducir ciertas relaciones entre los números. Así que brevemente te digo que para convertir una fracción a su forma decimal, lo más sencillo es hacer una división. Y obviamente para ciertos casos como aquí, que uno puede predecir los resultados, o fracciones muy características o que se utilizan mucho, pues yo te recomiendo que ya te memorices sus resultados. Y ahora viene la parte entretenida, cómo convertir un número decimal a fracción. Como te diste cuenta, si yo te pongo, por ejemplo, 0.1, tú vas a recordar que esto es igual a 1 entre 10, porque ya se había hecho la división, o simplemente por definición, cuando se tiene un número con una posición, es el mismo número, pero se divide entre 10. Entonces, si se tiene 0 entre 9, pues se representa como 9, y por tener solamente una posición a la derecha, siempre se divide entre 10. Obviamente cada una de estas fracciones, si se puede simplificar, háganlo. Y así pues llegar a su versión simplificada, que es la que se utiliza al hacer una conversión. Otro ejemplo sería 0.12. Entonces se tiene un 12, el cual se divide por tener 2 posiciones a la derecha en la parte decimal, se divide entre 100. Esta ya es la conversión. Sin embargo, siempre se busca llegar hasta la fracción simplificada. Recordando los números primos, hay que empezar a preguntarnos si el primer primo, en este caso el 2, divide tanto al numerador y denominador, que por ser números pares, la respuesta es sí. 12 entre 2 es 6 y 100 entre 2 es 50. Volvemos a preguntarnos, ¿existe algún primo, siempre empezando a partir del 2, que divida a ambos? La respuesta es sí, se vuelven a dividir entre 2 por ser números pares. De aquí se llega a 3 entre 25. Y esta fracción ya no se puede simplificar más, por más que lo intenten. Por lo tanto, se concluye que la conversión de 0.12 es 3 entre 25. Y hasta aquí le voy a parar la conversión de un número decimal a fracción, ya que para sexto de primaria se ve únicamente, creo, el caso cuando los decimales se acaban, ya que existen otro tipo de decimales que nunca terminan. Por ejemplo, 0.33333 así de forma indefinida, o se tiene el número decimal 0.121212121212 y tampoco nunca se termina. Así entre pues una infinidad de casos. Estos los explicaré con otro video. O también existen los que no tenemos una regla o un patrón repetitivo en esta serie de números. Y ahí pues de plano ya es un número irracional y pues ya no se puede hacer en fracción. Pero no se asusten, ustedes nada más deben de dominar ahorita el caso de decimal, donde los decimales pues sí se acaban. Por lo general tiene un decimal, 2 o 3, cuando mucho. Y ya más adelante se preocupan por los otros casos. Ahorita pues solamente dominen este. Espero te hayan gustado estas explicaciones con la intención de entender a los números decimales, cómo se nombran sus posiciones y también la conversión entre una fracción a número decimal y viceversa. Si te sirvió este video, si te orientó para poder explicarlo a tu hijo, a tus alumnos, te invito a que lo compartas y te suscribas al canal Math2Me Kids y, ¿por qué no?, también a Math2Me.